Estamos en medio de, bueno, no en medio, en el final. Dije mal, estamos ya en el final de toda esta serie de Hebreos. Hoy es el último mensaje. Semana pasada tuvimos el mensaje número 11 y hablamos sobre correr en equipo. Si estuviste, tienes una idea de lo que estuvimos hablando, pero hablábamos de correr la carrera juntos. Esta verdad central que aparece aquí en pantalla nos dice todo. Cuando corremos juntos la carrera de la fe, debemos animarnos unos a otros, inspirarnos unos a otros y evitar tropezar con los perversos. Es decir, hay que ser testimonio para otros y hay que tener cuidado cuando otras personas nos hagan tropezar. Bueno, que nuestra mirada esté siempre puesta en el Señor. Entonces, hoy vamos a terminar esta serie, como les mencioné muy al principio. Pudiéramos haber tomado muchos mensajes más, pero solo escogimos 12 partes. Pudo haber sido 24 partes porque Hebreos es básicamente de mis libros favoritos en la Biblia y sé que es favorito de ustedes también. Hebreos es un libro fascinantemente espiritual. Hebreos es un libro que eleva nuestro estándar espiritual justo cuando nos creemos cristianos. Una lectura simple a Hebreos y uno empieza a pensar dos veces que el estándar es alto, que hay que permanecer firmes, que nadie estamos exentos de titubear en la fe. Y me encanta Hebreos por una sola cosa en particular, que exalta a Jesús de una manera increíble. La superioridad de Jesús en el libro de Hebreos es indiscutible. Hebreos es como una persona presumida. ¿Les ha tocado estar con personas presumidas? Perdón tomar un mal ejemplo, pero me tomé unos 3 días, fuimos a una cabaña ahí en Villa Ahumada. Pues yo vengo de Dubái, 2 semanas ahí. Órale. Pues me compré un carrito, de 2001, pues ahí cacharros. Yo acabo de sacar uno de agencia, por favor. ¿Les ha tocado estar con alguien presumido? Levante la mano. Ahora con tu dedo señálalo. No es cierto, no es verdad. No, por favor, ¿dónde está la gracia? Hebreos es como alguien presumido, pero con Jesús. No que hay un sacerdote en el templo. Hebreos dice, acá en el cielo hay un sumo sacerdote, más grande y más glorioso. Pues que Israel construyó un tabernáculo donde descendía un rayito de la gloria de Dios. Acá la gloria de Dios se ve en Jesucristo. Hebreos es un presumir lo excelso, lo extraordinario, lo superior que es Jesucristo. Y termina en el capítulo 13, que es lo que vamos a ver hoy, con una serie de exhortaciones o palabras que nos dicen cómo debemos vivir nuestro cristianismo. ¿Cómo vamos a vivir nuestro cristianismo en base al estándar de salvación que Jesús nos ha ofrecido? Entonces, si somos congruentes en la forma en cómo el Señor Jesucristo nos ha salvado, lo leímos en los primeros capítulos, creo que es el 2, habiendo recibido una salvación tan grande, un regalo de Jesús, ¿verdad? Debemos de actuar congruentemente a esa salvación. Entonces, viene esta serie de cosas que un cristiano debe de vivir. No creo que son todo lo que un cristiano debe de vivir, pero la lista es bastante completa. Habla sobre poner en acción nuestra fe, tener misericordia sobre presos, extranjeros, la fidelidad matrimonial, imitar la fe de los pastores. Claro, me voy a detener 1 hora y media en esta parte. De hecho, voy a hacer una serie completa de esta parte de los pastores, que sentí muy fuerte una carga, no sé cómo, bien fuerte, así, ir en el asiento. No es verdad. Pero habla de valorar quienes tienen el privilegio de tener un líder piadoso, un pastor que de alguna manera sí esté viviendo la verdad de la palabra de Dios. Hebreos 13 nos da practicidad. Tomamos todas estas verdades espirituales y las vamos a aplicar a algo práctico. Entonces, los invito a la lectura del capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Ahí en sus Biblias. Y doy tiempo a que se preparen.
Dice Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 8 es muy conocido, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muy bien, al final de este mensaje, tú no vas a recordar probablemente todas las palabras, pero tú te quieres llevar esta verdad central. Es poquito larga, pero como es la conclusión, pues vale la pena, ¿no? Tenemos la responsabilidad de vivir según el estándar de la salvación de Cristo. Vivamos de tal manera que las personas no se sientan decepcionadas con Jesús, porque el Jesús que ellos ven es el Jesús que nosotros proyectamos. No está en la pantalla, pero tú eres el reflejo de Jesús que ve el mundo, que ve tu familia, que ven tus compañeros de trabajo. Entonces, si tú estuvieras en aquellos días de Israel y vieras a Jesús, te llamaría la atención, te sentirías atraído a su mensaje, te sentirías impactado con la verdad y la gracia con la que habla. Bueno, a lo mejor el estándar es muy alto, pero la Escritura nos llama a que nosotros reflejemos lo mejor que podamos a Jesús, porque la parte que a mí personalmente me hace sentir ligero es que yo soy un espejo, yo no produzco la gloria de Dios, yo solamente reflejo la gloria de Dios. Pero para eso yo tengo que ser sincero conmigo mismo, en qué áreas de mi vida yo no soy como Jesús, y tengo que tomar la decisión de empezar a hacer cambios en mi vida. Lo mismo va a suceder con ustedes. Entonces vamos a considerar cómo debe de ser la vida de un creyente según Hebreos 13. Son 5 o 6 puntos, muy simples nos vamos a ir. Número 1, un cristiano debe practicar el amor fraternal. Se refiere a amar a las personas, amarnos los unos a nosotros. Es exactamente el equivalente a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo es la persona más inmediatamente a ti. Entonces, la idea de amar al prójimo o de tener el amor fraternal, practicar el amor fraternal, es tan simple como esto. Trata a las personas de la misma manera que te gustaría que te traten a ti. Pero si tú nunca tratas a las personas de la manera en como te gustaría que te trataran a ti, nunca te van a tratar de la manera en que a ti te gustaría ser tratado. Lo practiqué como 10 veces en la mañana y sí me salió. Si tú no siembras esto en las personas, tú no lo vas a cosechar. Pero lo importante en esto no es tanto cosecharlo, sino vivirlo. Esa es la parte con la que tú te tienes que quedar. Entonces, existen personas que a pesar de estar en Cristo se aman a sí mismos demasiado. Y tú lo puedes notar, porque las personas que se aman a sí mismos más de lo que aman a Dios o de lo que aman a otras personas, son personas que al hablar siempre tienen la razón. Al corregirles, nunca aceptan con humildad. Siempre están reclamando porque creen que todo se trata de ellos. Son personas que quieren estar primero y quieren irse
sin batallar. Son personas que se ofenden fácilmente porque siempre quieren tener, que se les tenga en consideración. Ay, es que yo entré a la iglesia y nadie me abrazó. Me hicieron así con el puño. Se aman demasiado a sí mismos y creen que todo, incluido Dios, gira alrededor de ellos. Para ellos Dios es un satélite que gira alrededor de sus vidas. Entonces, esta manifestación de egoísmo la expreso y la digo porque es exactamente lo contrario a lo que el amor fraternal es. El amor fraternal es entregar tu vida para servicio de los demás. Tú les das la prioridad a los demás, tú sirves a los demás, tú das lo que tienes para las demás personas. Si avanzamos al siguiente punto, tenemos otro aspecto. Un cristiano debe de ser hospitalario. Lo leímos en el 13 del 1 al 2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No es tan mística la mención en cuanto a los ángeles como podemos suponer. Simple y sencillamente es el hecho de la bendición tan increíble que es hospedar personas. Pero yo debo de hacer alguna aplicación correcta para cómo vamos a vivir esto. Porque si tú estás esperando que haya alguna especie de congreso o persona invitado en la iglesia para poder abrir tu casa y cumplir esto y hospedar a alguien, hermano, hermana, al ritmo que vamos vas a esperar mucho tiempo para practicar la piedad. Pero ¿cuál sería una aplicación más práctica? Ahora, si sucede que vamos a pensar que viene un equipo de misioneros de algún lugar y necesitamos personas que abran su casa, por favor, iglesia, anótense, vamos a apoyar. Pero la hospitalidad se refiere más hacia compartir lo que tú tienes con las demás personas. La hospitalidad sí es algo que tú puedes practicar al invitar a otros de aquí de la congregación a tu casa. Ser hospitalario es compartir lo que tú tienes. Y si tú quieres conocer a alguien de la iglesia y cuando nos vemos, pues el jueves en la casa y estás ahí el jueves, tú puedes ser sincera con esa persona y ¿sabes qué? Pues la verdad tengo frijolitos. Trae las tortillas de harina del Esmar y ya se armó la machaca. ¿Ven que a veces hablo en hebreo? Entonces, ¿sabes qué? Tengo pan y café. Nomás quiero pedirles, por favor, que si vas a practicar la hospitalidad, no vayas a servir café soluble. Por favor, hermanos. No se crean, es mi chiste que siempre digo. Pan y café, pero tú abres tu casa. Tú das lo que tú tienes para con las personas, porque la verdad es que obviamente dar genera un gozo, compartir y ser hospitalarios es también un gozo increíble. Entonces lo que nos está diciendo la Escritura es que a veces hospedamos ángeles sin darnos cuenta, porque la realidad de las cosas es que el que hospeda y el que comparte con otros es mucho más bendecido que si tú fueras la persona que estás recibiendo. Si tú no lo has experimentado, sería muy bueno que lo intentaras y te vas a sorprender. Años atrás, ¿verdad? Algunos de nosotros estuvimos involucrados en una época donde había muchos congresos. Y en la congregación donde estábamos años atrás, cada año había como 3 o 4 congresos y las oportunidades de hospedar eran varias. Una vez, mi esposa y yo, recién casados, nos anotamos para hospedar porque estábamos felices que ya teníamos nuestra primer casita, una chocita de Infonavit. Todavía vivimos ahí porque hay que pagarla, ¿no? Pero bueno, mucha bendición. Y abrimos la casa, hospedamos a un matrimonio que eran mucho mayores que nosotros. Y ellos venían de la ciudad de Zacatecas. El pastor Lorenzo Cardona, yo creo que debe haber alguien aquí en la congregación que lo conoce bien. Vino a nuestra casa humilde como no tienen una idea. Un pastor que experimentaba el poder de Dios en maneras increíbles y salía a congresos para ver qué era lo que Dios estaba haciendo más allá de sus fronteras. Se sentaba con nosotros con café, pan y frijoles, que era lo que compartíamos con él.
Y nos hablaba de testimonios, confrontaciones con hechiceros, sanidades. Él tenía una escuela en las montañas donde de un lado había tepehuanos, del otro lado había huicholes. Y él puso una escuela para enseñar a las personas a leer, porque no podía enseñarles la palabra de Dios porque no sabían leer. ¿Quién le financió la escuela? Él confió en Dios y me decía, hermano, dice, a ver cuándo va. Dice, usted está en la clase, en el salón, y ve las nubes ahí, a un lado por la ventana. Le digo, hermano, le tengo pavor a las alturas, yo nunca voy a ir a su escuela, le dije yo. Siguiente año, mis hijos todavía no tenemos la bendición de tenerlos, y hay un cuarto abajo que nosotros lo acondicionamos. Conseguimos una cama, compramos colchas, preparamos ese cuarto, y ese cuarto estaba solo todo el año. Porque el siguiente año, 2 semanas antes, el hermano Lorenzo bajaba a Zacatecas, tomaba un teléfono público y me hablaba, hermano, en 2 semanas voy a estar allá. Nomás quería avisarle. Digo, ni se registre en hospedaje. Dije, usted y yo tenemos un trato. Una increíble bendición. Nos encantaba tenerle y yo entendí lo que era hospedar ángeles. Mi bendición era mucho más grande por compartir lo poco que yo tenía. De nuevo, a lo mejor esperar un congreso, yo no sé cuándo va a suceder, pero entonces no te quedes esperando la oportunidad de ser increíblemente bendecido. Haz el ejercicio ahorita de voltear a tu alrededor. Échale el ojo a alguien y dile, ese señor que tiene cara de malvado, lo voy a invitar a mi casa. Lleva las tortillas y yo pongo los frijoles. Y voy a conocerlo. ¿Y qué le voy a hacer? Pregúntale cómo se convirtió a Cristo. Pregúntale dónde trabaja. Y ya tienes conversación para 2 horas. O bien, deja que las hermanas platiquen. Buen tip. Deja que las hermanas platiquen y tú nomás toma café. Se la pasan bien suave. Número 3. Un cristiano debe mostrar misericordia a los presos. Yo debo aclarar que la referencia original o directa de esta mención de Hebreos es esta. Ustedes lo han estado oyendo semana a semana. Esta iglesia o estos cristianos de trasfondo judío estaban siendo perseguidos porque eran judíos, se convirtieron a Cristo. Un grupo de judíos no reconoció a Jesús como Mesías, fariseos y otros, y estaban poniendo presión a estas personas. Y sí, no había muerto nadie como mártir todavía, pero algunos de ellos sí habían estado ya siendo encarcelados. Entonces había miembros de estas congregaciones en la prisión, y lo que Hebreos les está diciendo es, no se olviden de que un miembro de tu congregación está en prisión. Haz algo en su vida. Si nosotros estuviéramos viviendo aquí en Ciudad Juárez una persecución que dijeran no se puede ser cristiano y alguien de ustedes lo arrestaran, déjenme, busco a alguien que tenga cara de malandrín, de cristiano fiel, para que en la persecución lo arresten. Yo creo que Cristian tiene cara de cristiano fiel. Entonces, el contexto es este: si arrestaran a Cristian porque lo vieron salir de Pan de Vida con una Biblia en el antebrazo y está en prisión, lo que el autor de Hebreos está diciendo es, acuérdense, Cristian está allá. Ustedes están todos asustados ahí que si los persiguen, que si los agarran. ¿Ya se acordaron de Cristian allá? Ya le llevaron una cobija, ya le llevaron pan, ya lo fueron a atender, porque los mismos cristianos les daba miedo ir a los calabozos porque decían, no, pues voy y lo visito, se van a dar cuenta que soy cristiano. Entonces lo que estaba sucediendo aquí es que no te olvides de los cristianos. ¿Va a ser un riesgo ir? Sí, pero ellos son personas necesitadas. Ellos necesitan de tu cariño, de tu visita, de que tú estés ahí. Si tú has estado enfermo o has estado en el hospital y alguien te ha visitado y te ha animado, tú entiendes esta palabra. ¿Qué ánimo es cuando alguien te llama, cuando alguien se acuerda de ti, cuando tú estás en ese momento de dificultad? La Escritura habla de ser piadosos, de amar justicia, de preocuparnos por los maltratados. Entonces, reconozco que en algún momento tenemos que abrir un ministerio a cárceles, pero no antes sin que nosotros nos preocupemos de atender o hacer algo por las personas maltratadas. Entonces, tómalo personal. ¿Qué personas socialmente o a tu alrededor son socialmente maltratadas? Que
personas de las cuales tú pudieras hacer algo. A mí, hablo personalmente, tú debes de tener tus propias categorías. Me da mucha piedad estar en un semáforo y ver esta nueva modalidad de personas indígenas que se suben al chamaco y hacen malabares, palarrastre, pero hacen algo. Y para mí es exactamente el lado opuesto a un primo que le hace el cuento y le abres la ventana y huele a alcohol. Y es controversial si debemos darles o no. Yo sé, no me voy a meter en ese asunto. Pero tú dices, esta mujer tiene un chamaco en el hombro y el otro se lo sube y avientan unas naranjas y cachan 2 y se les caen 4. Pero están diciendo, no tengo trabajo, nadie me está empleando. Quiero ganarme el pan. Esas personas no son para darles 5 pesos. La Escritura nos dice, acuérdate de los presos, acuérdate de los maltratados. Creo que nosotros podemos aplicar esto y hacerlo en muchas maneras. Por ejemplo, miren, ahí va un niño maltratado por su papá. Qué padre estos ejemplos que se dan ahí. Pero abre tu Biblia en Mateo 25. Voy a leer 35 al 36. Jesucristo nos enseñó, dijo, porque tuve hambre, palabras del Señor Jesús. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Y tuve sed y me disteis de beber. Y fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Esto habla de necesidad, sí. Pero nos habla de que Jesús recompensa este tipo de acciones. Busca que abundemos en este tipo de fruto y lo toma personal. Un vaso de agua que tú le das a alguien, Jesús lo toma personal. Y la satisfacción que tú sientes en tu corazón al ayudar a un necesitado es la voz de Dios en tu conciencia de Jesús que te dice gracias. Qué increíble es esta parte. Número 4. Un cristiano debe tener un matrimonio puro sexualmente. Aquí es la parte donde los cristianos, en vez de decir amén, dicen ay mamacita. Agárrense, hermanos. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Se refiere, el lecho es una cama. O sea, la cama en donde el matrimonio tiene relaciones sexuales. Entonces, la relación sexual debe de ser sin mancha, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿A qué se refiere Hebreos cuando dice que el matrimonio debe de ser honroso y sin mancha? Bueno, hay 2 conceptos que se están manejando aquí y la palabra honroso nos ayuda bastante, porque se está refiriendo a 2 cosas, como dije ahorita. Número 1, la relación sexual debe de ser pura, conforme a lo que Dios ha establecido. Y número 2, el matrimonio debe de conservarse y las personas deben de evitar a toda costa la fornicación y el adulterio. Esa última parte es la más simple de explicar. Pero el hecho sin mancilla, lo que la Escritura nos está diciendo es que debe de ser honroso. Honrar es respetar. Por simple que suene, la relación sexual debe de ser hecha bajo los términos del respeto entre esposo y esposa. Traducido algo más específico, ninguna mujer debería de ser obligada a hacer ningún acto sexual del cual ella no se sienta a gusto, ojo, siempre y cuando se cumpla el acto sexual. Porque luego, hermanas, les duele la cabeza. Y eso no está dentro de la categoría. Pero a mí me ha sorprendido las estadísticas porque 9 de cada 10 hombres cristianos en algún momento de su cristianismo han visto pornografía. Esta estadística no dice que 9 de cada 10 aquí actualmente están viendo pornografía, dice que 9 de cada 10 han visto. Y no sabemos cuántos de esos 9 tengan una adicción, pero lo que sí sabemos es que muchas de las veces también tenemos que renovar nuestra mente en este aspecto, porque muy pocas personas se atreven a hablarlo de esta manera, tal y como es.
Nos da miedo el tabú, estamos de pudorosos, pero las personas, dices, ¿por qué estás diciendo esto? Porque las personas que han visto pornografía tienen que renovar su mente al llegar al matrimonio. Cuando yo me siento con un joven que está a punto de casarse, yo intento tener una conversación sexual con él y le digo, fulano de tal, antes de que te cases y que tú, ¿verdad?, disfrutes ahora sí la plenitud de tu vida conforme a lo que el plan de Dios tiene para ti. Yo te quiero decir una sola cosa. Esta es mi instrucción sexual para los jóvenes. Si tú viste pornografía y tú tienes en mente ahorita ir a hacer con tu esposa todos esos malabares y tonterías y cosas que viste en la pornografía, tú no entiendes lo que es el sexo según Dios. Porque hay una sola cavidad diseñada por Dios para la penetración del pene, que es la vagina. El ano no está diseñado, anatómicamente hablando, para la fricción del pene. La boca tampoco. De manera que hay una sola forma de hacer la relación sexual y debe de ser bajo los términos del respeto. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto no quita en ninguna manera que pueda ser placentero, que pueda ser un juego de deleite para esposo y para esposa y que sea un regalo de Dios para el matrimonio. No creo que el placer esté peleado con la pureza. Creo que el placer se incrementa cuando nosotros caminamos en este aspecto de la pureza, y den gracias que esto no es retiro de matrimonios o le seguía. El otro aspecto que menciona es que a los fornicarios el Señor los va a juzgar. A los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. La fornicación son relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas, es decir, antes del matrimonio. El adulterio es relación sexual cuando uno de los dos está casado. Entonces, la dimensión de que el Señor juzgará a fornicarios y adúlteros tiene dos dimensiones. La natural, en el día del juicio, aquellos que no se arrepientan y no sean redimidos por el Señor, claro que el Señor va a sacar a luz este y muchos otros pecados y les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero hay otra forma en cómo Dios trae juicio hacia la fornicación y el adulterio, y es esta. Es un juicio inmediato que se traduce en condenación. Cuando las personas cometen el acto sexual, Dios lo ha diseñado para unir alma, cuerpo y espíritu. Se experimenta automáticamente una condenación. Creo que lo puedo explicar mejor con este pasaje en pantalla. 1 Corintios 6:8, la escritura dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir esto? Si tú robas, tú estás pecando fuera de tu cuerpo. Pero si tú cometes pecado sexual, tú estás cometiendo un pecado que afecta tu identidad. Entonces ya no solo estás haciendo pecado, tú eres pecado. Y esa condenación, esa insatisfacción trae a las personas en condenación, en ansiedad, en esto, en aquello. Y el único antídoto para librarse de esto es la gracia de Dios, el perdón de Dios y la restauración de Dios. Entonces hay un juicio inmediato y hay un juicio demorado. La escritura nos dice, cuidado, ¿verdad? Ni uno ni otro. Ahora bien, si tú has llegado a los pies de Cristo y eso quedó atrás de la cruz, no te preocupes. Has llegado a los pies de Cristo, has tenido problemas con esto, ve al Señor, encuentra restauración, porque tú no puedes quedarte tampoco con decir, no, pues es que ya mi vida nunca más va a poder ser la misma. En el Señor hay la gracia y el amor suficiente para restaurar nuestras vidas, pero eso no debe de ser la licencia para vivir perdidamente. Número 5. Un cristiano debe de practicar el contentamiento. Contentamiento básicamente es ser feliz con lo que Dios te ha dado. Entonces, la Biblia nos enseña mucho. Tú te sorprenderías todo lo que la Biblia habla de la codicia. Porque la codicia es la primer forma de idolatría. La codicia
es la raíz, dice la Escritura, de todos los males. Porque cuando el humano decidió en el huerto del Edén pecar, no solo es hacer lo que Dios dijo que no hicieran. La serpiente le dijo a Adán y a Eva: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces al humano le fue muy atractivo decir: caray, Dios es el centro, pero de esta manera yo voy a ser el centro. Yo voy a decidir qué se hace y qué no se hace. Entonces me gusta la idea. Lo que sucede justamente después de esto es que el hombre, diseñado para adorar a Dios, diseñado para la gloria de Dios y para darle la gloria a Dios, está en búsqueda de su Dios. Y decidió separarse de su Dios, pero está en tinieblas, no sabe qué está sucediendo. Ahora el hombre está buscando reemplazos. Y lo material, lo económico, la codicia es de los ídolos que levantamos fuertemente en nuestro corazón. Hay dos antídotos que te ayudan en una forma de disciplina a hacer que Dios vuelva a tomar el trono de tu corazón. Tú quitas la codicia y Dios vuelve a tomar el trono. Tú puedes hacerlo arrepintiéndote, entendiendo esta palabra, yendo en arrepentimiento y poniendo a Dios en el centro. Pero eso no te va, no quiero usar la palabra librar, no te va a quitar el hecho de que tienes que practicar estas dos cosas, porque estas dos cosas al mismo tiempo son la evidencia de que Dios es el centro de tu corazón. Entonces, si tú practicas la generosidad y el contentamiento, es un buen ejercicio para hacer que Dios vuelva a ser el centro de tu vida. Y al mismo tiempo es un fruto que viene en tu vida cuando Dios es el centro de tu vida. Entonces, la generosidad lo hemos visto hace unos minutos en cuanto a ser hospitalarios, compartir con lo que tenemos, amar a los maltratados, dar a Dios. La generosidad es un buen ejercicio porque tienes que despojarte de tu ídolo. Y cuando tú libremente das a otros, es porque tú confías en que Dios va a proveerte. Y el contentamiento es simple y sencillamente la decisión de poner a Dios en el centro de tu vida. Dices: Señor, yo solo te necesito a ti. Que si se va a venir el gasolinazo, los que hicieron fila como 6 horas, shame on you. Es que no. Pues qué padre, Dios los bendiga, pero en 2 semanas van a tener que volver a cargar gasolina. Yo no le veo el sentido. Pero tú dices: ¡ay, el gasolinazo! Dios es más grande que el gasolinazo. Yo no estoy diciendo que la economía no importa, a todos se nos ha apretado. Pero sí estoy diciendo entonces que la economía no es más que Dios. El mismo Dios que te proveyó antes te va a proveer después. Muchos de esta generación no vivieron la devaluación después de el señor Salinas de Gortari. A mí me tocó vivirlo de joven y caray, ¿cómo batallamos? Y siempre digo esto: si sobrevivimos a Gortari, sobrevivimos lo que sea. Y yo, junto con mi familia, lo viví cuando no conocíamos a Cristo. Tener contentamiento es decir: Señor, véngase lo que se venga, yo confío en que tú eres suficiente para mi provisión. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:10, nueva traducción viviente aquí en pantalla. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas. El contentamiento y la generosidad te libran de esto. Quiero volver a leer lo que leímos en Hebreo en contraste a esto. Aparece aquí en pantalla o lo puedes ver ahí en tu Biblia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Acabamos de ver qué es la avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, fíjense estas palabras, hermanos: no te desampararé. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer o quitar el hombre. El Señor es tu ayudador.
Y cuando tú estás confiado en esta verdad, tú dices, no necesito tanta vanidad ni tantos bienes materiales. Número 6. Un cristiano debe valorar a sus líderes y a sus pastores. Como les dije, siento detenerme en esta parte. Pues yo creo que sí, unas 2 horas más, porque siento muy fuerte. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Fíjense estas palabras. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es muy interesante esta mención en cuanto a los pastores, porque nos dice que hagamos una evaluación de aquellas personas que a lo mejor es tu pastor o es un líder inmediato, en nuestro caso, grupos en casa, un líder inmediato con el cual tú estás bajo discipulado. Nos dice que hagamos una evaluación, y la evaluación es esta: ver cuál es el resultado de su conducta. Es decir, si esta persona vive lo que predica, valóralo. Porque hay muy pocos en esta categoría. Si tu pastor vive lo que predica, valórale. Porque lo digo de esta manera porque quizás haya personas que están viendo esto en video y sean de otras congregaciones. Valóralo. Porque hay muy pocas personas en esta categoría. Lo que la Biblia nos dice es que consideremos cuál es el fruto de nuestros pastores, cuál es el resultado de su conducta. Y fíjate estas palabras tan interesantes. Dice, imitar su fe. ¿Qué es lo que la Biblia dice que imites de tu pastor? ¿Su conducta o su fe? Entonces, va a haber algunas cosas en la humanidad de tu pastor, en la humanidad de tu líder, que tú dices, híjole, pues sí, esto, aquello, pero mira cómo se peleó con su esposa y ahí se salieron todos enojados de la reunión. Imita su fe, no imites su conducta. No seas tan pronto para enjuiciar, porque tú mismo eres humano y tú también cometes errores. Entonces esto nos libra de que si alguien comete un error, lo condenamos en la Santa Inquisición y ya nunca sale de la lista negra. No. Imita la fe de tus pastores y de tus líderes. Y si ellos están viviendo la piedad, híjole, no desperdicies la oportunidad de relacionarte con ellos y de estar con ellos. Y el día de mañana que tú seas un líder para otras personas, una inspiración de fe para otras personas, recuerda estas palabras: vive lo que predicas. Quisiera ver si Richie puede pasar para irnos activando en oración al ir terminando este mensaje. Número 7, fija tus ojos en Cristo. Lo escribí y me es inevitable recordar el coro, el canto, fija tus ojos en Cristo. Una increíble bendición. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si tú tomas las primeras 6 verdades que estudiamos ahorita y luego dices, ¿por qué mencionan al final que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos? Porque esta verdad envuelve todas las demás verdades. Porque el hecho de que Jesucristo sea inmutable y no cambia es el fundamento por el cual tú confías que es tu proveedor. Es el fundamento por el cual tú ayudas a los necesitados. Es el fundamento por el cual tú tienes un matrimonio en pureza y en honra. Esta verdad envuelve todas las demás verdades. Jesucristo no cambia. Es el mismo. Si Él sanó el día de ayer, Él puede sanar el día de hoy. Si Él fortaleció a otros el día de ayer, lo puede hacer hoy. Y te va a seguir mostrando su amor, siendo Él mismo en el tiempo futuro. Entonces, qué interesante es saber que el mundo cambia en un instante. El COVID ya nos enseñó que el mundo cambia así. Hoy tienes esto, el día de mañana no lo tienes. El COVID fue como enseñarnos a colorear en el kinder, mis hermanos, comparado con lo que se viene según las profecías del Apocalipsis. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a ir a Hebreos 13:8. Y vamos a seguir haciendo lo que hemos seguido haciendo. A lo mejor con más dificultad, sí. Pero vamos a seguir parados en esta verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ay, hermano, pero ya hay otra variante, la variante 1, 2, 3, 4, 5 del COVID. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ay, pero la guerra de Ucrania, hermano, que no sabes que el hermano de Rusia, el es el anticristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén y gloria a Él. Cuando tú oras a Dios, tú percibes en el espíritu al Señor turbado y preocupado por Vladimir. ¿Tú piensas que este humano finito y mortal estremece el trono de Dios? ¿Tú crees que el COVID lo hizo? ¿Tú crees que cualquier cosa que suceda en el planeta Tierra va a estremecer? ¿Quién es Dios? No lo va a hacer. Por eso esta verdad envuelve todas las demás verdades y muchas otras verdades más. Aférrate a esta verdad. Vive en esto. Confía en el Señor. Muévete sabiendo que nada de lo que suceda es algo que Dios, en su omnisciencia, porque lo sabe todo, no lo haya visto. No es algo que Dios no sepa que va a suceder. En su mano están escritas todas aquellas cosas que van a suceder en tu vida. Todas. Te invito a que leas la historia de José. Te invito a que leas la historia de Job. Te invito a que leas el libro de Jonás. Los marineros lo aventaron al mar. Y más adelante tú lees en el libro de Jonás y le dice al Señor: tú me arrojaste en el mar. Sabiendo esto, Jonás entiende la soberanía de Dios. Un día vamos a predicar de Jonás, lo prometo. Pero el pez gigante, llámalo ballena si tú quieres, estaba nadando debajo de la lancha, esperando a que Jonás fuera arrojado al mar. Dios ya lo sabía. Y por terrible que sea y por apestoso que sea el aliento de ese pez, Dios proveyó ese pez para que Jonás no se muriera. De manera que la vida de Jonás iba a durar lo que durara el propósito de Dios para él. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por favor, toma un respiro y descansa. Voy a continuar adelante. Venga lo que venga. En conclusión, ya aterrizando un poquito a la realidad, la conducta cristiana ayuda a hacer una correcta presentación del Evangelio. Si tú confías en Hebreos 13:8, la gente de afuera lo va a ver. Y lamento tener que recordar esto, pero la causa número 1 de ateísmo en el mundo es el mal testimonio de los cristianos. Tú dirías que es el sufrimiento, porque sí, el sufrimiento provoca la desilusión con Dios y el escepticismo hacia Dios. Es un porcentaje muy pequeño comparado con la cantidad de personas que se decepciona de la fe cristiana, porque los cristianos no viven las verdades, porque los cristianos tienen miedo de la pandemia, porque los cristianos tienen miedo de la economía, porque los cristianos viven en condenación, porque necesitamos mucho más de Cristo en nuestras vidas. Y entonces es posible caminar en esta verdad. No te quedes con que es que los cristianos no, haz algo al respecto. La Biblia que las demás personas van a leer eres tú. La única Biblia que ellos van a leer. Piensa que tus acciones y tus actitudes pueden hacer que la gente glorifique a Dios o maldiga a Dios.
creo que podemos predicar con palabras y con acciones el evangelio allá afuera. Llévate esta verdad. Tenemos la responsabilidad de vivir según el estándar de la salvación de Cristo. Vivamos de tal manera que las personas no se sientan decepcionadas con Jesús, porque el Jesús que ellos ven es el Jesús que nosotros proyectamos. Y nosotros vamos a proyectar un Jesús que es el mismo. Amén. Quiero invitarlos, si físicamente pueden, a ponerse sobre sus pies. Quería orar estas 7 verdades aquí con ustedes. Vamos a tomar un momento de oración. No lo hicimos al principio, pero yo voy a ir mencionándolo. Tú vas a orar en tu vida y en la de otros lo que tú entendiste. Muy simple, muy práctico. ¿Están listos? Yo menciono y ustedes me siguen la loquera. Señor, venimos delante de ti uniendo nuestros corazones como congregación, tomando este momento de oración, Señor, pidiéndote, Padre, que nos des la fortaleza y el amor para practicar el amor fraternal. Empieza a orar porque tú seas una persona que practica el amor fraternal. Levanta tu voz ahí donde tú estás. Ponte en oración, dile: Señor, ayúdame a amar a los que me rodean. Ayúdame a no criticarlos. Ayúdame a no enjuiciarlos. Ayúdame a ser más misericordioso con los que me rodean. Ayúdame a practicar el amor fraternal. Oro por esta congregación que pueda vivir el amor fraternal. Levanta tu voz, hermano. No los estoy escuchando. Levanta tu voz, dile: Señor, ayúdame a practicar el amor fraternal. Dame amor por aquellas personas que me rodean. Ayúdame a encontrar formas en cómo yo puedo mostrar aceptación a las personas que me rodean. Hablamos sobre ser hospitalarios. También ora, dile: Señor, ayúdame a ser hospitalario. Enséñame cómo puedo compartir con los que me rodean lo que yo tengo. Dame la valentía para poder abrir mi casa para otros de esta congregación. Y dame, Señor, un corazón generoso para darles lo que yo tengo cuando estén en mi casa. Si se abre la oportunidad de hospedar a alguien de fuera, Señor, ayúdame a tener un corazón para ser el primero en anotarme en esta lista. Yo quiero ser una persona hospitalaria, Señor, porque yo sé que cualquier cosa que yo haga por otros, tú la tomas personal. Vamos a orar por ser misericordiosos con los presos y otros. Y quiero que levanten su voz por aquellos que están en prisión. Ora por ellos, dile: Señor, que estas personas puedan ser librados de su culpa. Que la prisión sea un lugar donde encuentren el evangelio. Que la prisión sea un lugar que realmente los ayuda. Que en vez de empeorar su condición, que sea un lugar donde ellos encuentran la gracia de Dios. Pedimos misericordia para los presos, Señor. Pedimos misericordia y pedimos a aquellos que han matado, secuestrado y robado, que se arrepientan y que encuentren el evangelio de gracia que nos ha perdonado a todos. Señor, que salgan transformados. Pedimos por los ministerios que están llevando Biblias y bendición a las prisiones. Pedimos por aquellos que están predicando dentro de prisiones o que visitan las prisiones. Síguelos usando poderosamente. Sigue respaldando sus palabras. Oramos por aquellos que tienen necesidad, Señor, quizás migrantes o indígenas o personas en las calles que necesitan nuestra ayuda. Haznos sensibles a la necesidad de otros, Señor. Lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Ahora yo quiero pedir que los matrimonios, aquellos que estén casados, tomen sus manos. Toma la mano de tu esposa, de tu esposo. Y si no está contigo en este momento, tenlo ahí en tu corazón y empieza a orar por él. Señor, yo oro por cada matrimonio. Tú puedes orar por tu propio matrimonio. Pero Señor, yo como pastor oro por cada matrimonio, Señor. Que sean guardados del adulterio. Oro por los jóvenes solteros, señoritas solteras, que sean guardados de la fornicación. Oro por todos, que seamos guardados de las perversiones de este tiempo. Oro por la relación íntima de las parejas, que pueda ser honrosa y sin mancilla. Oro, Señor Jesús, que haya respeto y aún conversaciones que lleven a un acto de respeto
dentro del matrimonio. Oro por los matrimonios que, lejos de estar en crisis, empiecen a ser fortalecidos, empiecen a ser reanimados y reavivados, Señor. Bendigo cada persona, cada matrimonio, en el nombre de Jesús. Señor, oramos que tú guíes nuestro corazón a no ser codiciosos. Ayúdanos a vivir en contentamiento. Ayúdanos a practicar la generosidad. Pedimos, Padre, que tú sigas siendo esa verdad que produce todas las demás acciones en nuestras vidas. En ti confía nuestro corazón. Vamos a ser generosos porque en ti confía nuestro corazón. Tú eres nuestro sustento. La economía se puede venir abajo, pero tú, Señor, seguirás siendo el mismo por siempre y siempre. Y, Señor, pedimos por nuestros líderes, pedimos por nuestros pastores, pedimos por los pastores de cualquier congregación en Ciudad Juárez. Que tú los bendigas, que tú les des fortaleza, que tú pongas en su boca los mensajes que ellos deben de predicar, que tú los ayudes en los momentos de soledad, Señor, que tú les des la fortaleza para soportar las dificultades de la consejería, que tú les des el ánimo para continuar adelante. Bendecimos a nuestros líderes. Gracias por ponernos personas a nuestro alrededor que nos inspiran en su fe. Bendecimos sus vidas, Señor, y te damos gracias por ellos, Señor. Y nosotros elevamos nuestra mirada a ti. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, Señor? Nuestro socorro viene de ti, dice tu palabra, Señor. Que tú eres aquel que llena los cielos y la tierra. Tú eres aquel que no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá para guardarnos, Señor. Tú eres la verdad en donde nosotros estamos parados. Te damos la gloria porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esta congregación dice...